¿Crees que presumir es inofensivo? Piensa de nuevo. Es el atajo directo al fracaso, el veneno que destruye relaciones y oportunidades, exactamente como Bruce Lee advertía. Si haces clic en este vídeo, es porque sabes que tu ego puede estar saboteando todo. Ahora, prepárate para descubrir los pasos brutales para eliminar esa trampa y dominar tu vida de verdad. ¡Empecemos! 1. La máscara del guerrero. El poder de ocultar tu verdadera fuerza. Vivimos en un mundo obsesionado con exhibirlo todo. Las redes sociales nos han convertido en actores de un reality show permanente, donde cada pensamiento, cada logro y cada fracaso se comparte instantáneamente. La autenticidad se ha transformado en un espectáculo y la vulnerabilidad en una mercancía. Muéstralo todo, nos dicen. Sé transparente. Aplauden. Pero ¿y si esta exposición constante fuera precisamente lo que está minando nuestro verdadero poder? Los grandes maestros de la historia comprendieron algo fundamental que hemos olvidado: el poder del misterio. Bruce Lee, quizás el artista marcial más reconocido de todos los tiempos, entendió esta verdad como pocos. Mientras el mundo lo aclamaba, él guardaba celosamente sus técnicas más efectivas, sus pensamientos más profundos, su verdadera esencia. Cada vez que compartimos impulsivamente nuestros planes, nuestras estrategias o nuestras vulnerabilidades, estamos entregando armas a quienes podrían usarlas en nuestra contra. Cada publicación reveladora es una pequeña rendición, un mapa detallado de nuestras fortalezas y debilidades que cualquiera puede explorar. Como decía el antiguo estratega Sun Tzu, todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Esta necesidad compulsiva de validación externa ha creado una generación que depende peligrosamente de los me gusta y los comentarios para sentirse valiosa. Hemos confundido la aprobación con el respeto, la exposición con la inyección verdadera, y en este proceso nos hemos vuelto predecibles, manipulables y, lo más preocupante, fácilmente olvidables. Tu valor se convierte en un producto perecedero, con fecha de caducidad. ¿Has notado cómo las personas más influyentes revelan estratégicamente solo fragmentos cuidadosamente seleccionados de sus vidas? Mantienen zonas de sombra, espacios privados donde cultivan su poder lejos de miradas ajenas. No es casualidad, es estrategia, es supervivencia. Existe un antiguo proverbio que dice: toda palabra que escapa de tus labios lleva consigo un fragmento de tu poder. Cuando revelamos prematuramente nuestros sueños, proyectos o logros, disipamos la energía necesaria para materializarlos. La satisfacción temporal del reconocimiento inmediato nos roba la fuerza para la victoria definitiva. Imagina por un momento a Bruce Lee revelando todos sus secretos de entrenamiento, todas sus técnicas innovadoras, todas sus inseguridades. ¿Seguiría siendo la leyenda que es hoy? Su mística, su impacto, su legado eterno se forjaron tanto en lo que mostró como en lo que decidió mantener en la sombra. La verdadera fuerza no necesita anunciarse constantemente. El verdadero poder no mendiga atención. Como el agua profunda de un lago, mantiene su potencia bajo una superficie aparentemente tranquila. Los débiles gritan sus logros, los fuertes dejan que sus resultados hablen por ellos. Es momento de recuperar el arte de la reserva estratégica, de entender que no todo merece ser compartido, que no toda emoción debe ser expuesta, que no todo pensamiento debe ser publicado. El silencio también es poder. La incertidumbre que generas en los demás sobre tus verdaderas capacidades puede ser tu mayor ventaja. Protege tu esencia como Bruce Lee protegía sus secretos más valiosos. Desarrolla la disciplina de elegir conscientemente qué mostrar y qué mantener en reserva. Conviértete en una presencia que intriga, que despierta curiosidad, que genera respeto precisamente porque no se revela completamente. Los grandes líderes, los verdaderos maestros, los influyentes genuinos, todos comparten esta cualidad.
Son parcialmente indescifrables. Muestran suficiente para inspirar, pero mantienen suficiente en reserva para no ser replicados fácilmente. Su poder reside precisamente en ese equilibrio perfecto entre lo visible y lo oculto. Empieza hoy mismo. Antes de compartir, pregúntate, ¿esta exposición me fortalece o me debilita? ¿Estoy buscando validación o estoy creando valor? ¿Estoy construyendo mi legado o alimentando mi ego? La máscara del guerrero no es engaño, es protección. Es el arte supremo de mostrar solo lo necesario mientras cultivas en silencio tu verdadero poder. Como Bruce Lee solía decir, el conocimiento te dará poder, pero el carácter te dará respeto. Y hablando de respeto, ¿alguna vez te has preguntado por qué Bruce Lee era tan reservado con sus palabras, tan meticuloso con sus declaraciones públicas? Su silencio no era casualidad, sino quizás el arma más poderosa en su arsenal. Un silencio que hablaba más fuerte que cualquier grito, que intimidaba más que cualquier amenaza. Un silencio que, décadas después de su muerte, sigue resonando con una fuerza que pocos han logrado igualar. ¿Cuál era realmente el secreto detrás de este silencio estratégico que transformó a un hombre en leyenda? 2. El silencio estratégico, el arma secreta de Bruce Lee. En un mundo donde el ruido constante se ha convertido en la norma, donde cada pensamiento debe ser compartido inmediatamente y donde el silencio se interpreta como debilidad o indecisión, vale la pena detenerse y observar a los verdaderos maestros de la influencia. Bruce Lee, figura legendaria de las artes marciales, comprendió algo que nuestra sociedad moderna ha olvidado: el poder devastador del silencio estratégico. Vivimos en una era donde hablar se ha convertido en un vicio colectivo. Las redes sociales premian a quienes comparten constantemente. Las reuniones de trabajo favorecen a quienes hablan más, no necesariamente a quienes tienen las mejores ideas. Llamamos auténtico a quien lo cuenta todo, mientras miramos con sospecha a quien guarda reserva. Pero, ¿y si el verdadero poder residiera en lo que decidimos no decir? Bruce Lee raramente revelaba sus técnicas de entrenamiento más efectivas. En entrevistas respondía con precisión quirúrgica, nunca con exceso de palabras. Sus oponentes nunca sabían qué esperar de él, mientras que él los estudiaba meticulosamente, observando cada movimiento, cada patrón, cada debilidad. Este desequilibrio de información le otorgaba una ventaja estratégica incalculable. Cuando revelamos prematuramente nuestros planes, estrategias o incluso nuestros miedos, estamos entregando un mapa detallado para nuestra derrota. Cada palabra innecesaria es una pequeña rendición, una carta de nuestra baraja expuesta ante todos. ¿Cuántas veces has hablado de un proyecto antes de realizarlo, solo para sentir que la energía para ejecutarlo se disipaba con cada explicación? ¿Cuántas veces has revelado una inseguridad que luego fue utilizada en tu contra? La compulsión por hablar nos convierte en seres predecibles y, por ende, fácilmente manipulables. Aquellos que dominan el arte del silencio estratégico mantienen a los demás en un estado de saludable incertidumbre. No pueden ser encasillados, no pueden ser anticipados, no pueden ser controlados. Como decía el propio Bruce Lee, sé como el agua, amigo mío. Adaptable, fluido, imposible de contener o predecir. Confundimos peligrosamente el desahogo verbal con la liberación emocional. Creemos que compartir cada pensamiento y sentimiento nos hace más libres, cuando en realidad nos vuelve más vulnerables. La ansiedad por obtener validación inmediata nos empuja a revelar demasiado, demasiado pronto. Sacrificamos objetivos de largo plazo por la gratificación instantánea de una reacción, un comentario, un me gusta. Observa a las personas verdaderamente influyentes a tu alrededor. No son quienes hablan más, sino quienes eligen mejor cuándo hablar. Sus palabras tienen peso precisamente porque son escasas. Cuando abren la boca, el mundo se detiene a escuchar, no porque griten más fuerte, sino porque han cultivado el arte del silencio estratégico.
El silencio no es ausencia de palabras, es la presencia de control. Es el indicador más claro de que estás eligiendo conscientemente tu respuesta, en lugar de reaccionar impulsivamente. Bruce Lee no intimidaba solo con sus habilidades físicas, sino con su presencia enigmática. Sus oponentes nunca sabían qué estaba pensando, mientras él leía sus mentes a través de sus palabras apresuradas y sus gestos reveladores. Como decía un antiguo proverbio, las palabras raras son oro, las palabras desperdiciadas son migajas para ratos. Cada vez que hablamos sin necesidad, estamos devaluando nuestra moneda más valiosa, nuestra voz. Estamos diluyendo nuestro impacto potencial, gastando munición valiosa en objetivos irrelevantes. ¿Cómo podemos entonces cultivar este silencio estratégico que tanto poder otorgó a Bruce Lee? Comienza por practicar la pausa consciente antes de hablar. Pregúntate, ¿es necesario que diga esto? ¿Me beneficia compartir esta información ahora? ¿Estoy hablando por necesidad o por simple hábito? Transforma el silencio en una práctica diaria, en un ejercicio de autodisciplina mental. Mientras otros desperdician su energía verbalizando cada pensamiento, tú estarás acumulando poder, observando, aprendiendo. Estarás recopilando información valiosa mientras los demás están ocupados exponiéndose. El silencio bien utilizado genera un aura de misterio que atrae naturalmente la atención y el respeto. Crea un vacío que los demás intentarán llenar, revelando más de lo que pretendían. Como en el Jeet Kune Do de Bruce Lee, no se trata de atacar primero, sino de responder con precisión letal en el momento exacto. Comienza hoy mismo a reconocer el poder del silencio estratégico. Observa cómo cambian las dinámicas cuando decides no llenar cada espacio vacío con palabras. Nota cómo aumenta tu capacidad de influencia cuando tus intervenciones son precisas y medidas. Descubre, como Bruce Lee, que la verdadera fuerza no está en lo que muestras, sino en lo que mantienes en reserva. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Si el silencio otorga tanto poder, ¿por qué hay quienes eligen deliberadamente ser temidos mientras otros prefieren ser admirados? Bruce Lee enfrentó este dilema constantemente. En sus películas proyectaba una imagen feroz, mientras que en su vida personal cultivaba el respeto profundo de quienes lo conocían. ¿Qué es más poderoso, inspirar temor o generar admiración? Y cómo esta elección fundamental define no solo quiénes somos, sino el legado que dejamos en este mundo. 3. Ser temido o ser admirado. El dilema del dragón. Desde nuestra infancia nos han enseñado una lección aparentemente incuestionable. Busca ser querido, sé amable, agrada a todos. Esta búsqueda de aprobación se ha convertido en la brújula invisible que guía nuestras decisiones, nuestras palabras e incluso nuestra identidad. Sé bueno, nos dicen, y el mundo te abrirá sus puertas. Pero hay una verdad incómoda que pocos se atreven a mencionar. El amor de las masas es tan volátil como el viento de primavera. Hoy te aplauden, mañana te olvidan por ser admirados, sacrificamos algo mucho más valioso. Nuestro poder auténtico. Bruce Lee enfrentó este dilema constantemente. En un mundo que esperaba que los asiáticos fueran sumisos y complacientes, él decidió proyectar una imagen de fuerza implacable. No buscaba ser universalmente querido, buscaba ser universalmente respetado. Y esta distinción marca la diferencia entre un hombre común y una leyenda. Observa a tu alrededor. ¿Quiénes son las personas que realmente influyen en tu vida? ¿Aquellas que siempre dicen lo que quieres oír? ¿O aquellas cuya mera presencia te hace enderezar la espalda? La admiración puede ser cálida y reconfortante, pero es el respeto, a veces mezclado con una dosis saludable de temor, lo que verdaderamente cambia comportamientos. Cuando buscamos constantemente agradar, nos convertimos en camaleones sociales, cambiando nuestros colores según quien nos observe.
Esta adaptación constante genera una ansiedad perpetua. ¿Estoy siendo lo suficientemente agradable? ¿Les gusto lo suficiente? ¿Qué más debo modificar para ser aceptado? Vivimos pendientes de la aprobación externa, olvidando que la verdadera autoridad emana desde dentro. El hombre que solo busca ser amado vive en una prisión de oro. Cada decisión está condicionada por el miedo a decepcionar, cada palabra filtrada por el temor al rechazo. Y en este proceso, algo vital se pierde. Nuestra voz auténtica, nuestra presencia genuina, nuestra capacidad de influir profundamente. Bruce Lee comprendió algo fundamental. El respeto basado en el temor, no el temor reverencial, es más duradero que la admiración superficial. Cuando alguien te admira, te coloca en un pedestal frágil. Cuando alguien te respeta, reconoce tu poder inherente, independientemente de si le agradas o no. Hay una antigua sabiduría que dice, el amor puede convertirse en odio con un simple rumor. El respeto basado en el temor no. Piénsalo. Aquellos a quienes admiramos son vulnerables a nuestras proyecciones y expectativas. Al primer desacuerdo, al primer error, la admiración puede transformarse en decepción o incluso resentimiento. Pero aquellos a quienes respetamos por su fuerza interior, por su consistencia inquebrantable, mantienen su influencia incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos. Bruce Lee no era universalmente amado. Muchos maestros tradicionales de Kung Fu lo consideraban un rebelde peligroso. Algunos en Hollywood lo veían como una amenaza, pero todos, absolutamente todos, lo respetaban. Su presencia generaba una reacción inmediata, un reconocimiento instintivo de poder. No necesitaba ser amable para ser poderoso. De hecho, su poder residía precisamente en su negativa a diluir su esencia para complacer expectativas ajenas. El dilema entre ser temido o ser admirado no se trata de elegir entre ser cruel o ser bondadoso. Se trata de decidir conscientemente qué tipo de influencia quieres ejercer en el mundo. ¿Prefieres ser recordado como alguien agradable o como alguien que cambió vidas? La sociedad moderna nos ha vendido la idea de que necesitamos ser queridos por todos. Las redes sociales han amplificado esta necesidad hasta convertirla en una obsesión colectiva. Medimos nuestro valor en likes, en comentarios positivos, en validación externa. Y en este proceso, hemos olvidado que el verdadero impacto raramente viene de ser el más querido, sino de ser el más respetado. ¿Cómo podemos entonces emular la presencia imponente de Bruce Lee? Comienza por establecer límites claros e inquebrantables. Las personas respetan lo que no pueden manipular fácilmente. Cultiva una consistencia feroz en tus principios, que tu palabra sea ley. Aprende a decir no sin explicaciones excesivas, a mantener tu postura ante la presión social. No se trata de ser deliberadamente intimidante, sino de proyectar una confianza tan sólida que naturalmente inspire un temor respetuoso. Como decía Maquiavelo, es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Bruce Lee encarnaba esta dualidad. Inspiraba admiración en quienes lo seguían, pero incluso sus más fervientes admiradores sentían una cierta reverencia temerosa en su presencia. Elige conscientemente el respeto por encima de la popularidad. Comprende que no puedes, ni debes, ser amado por todos. Algunas personas te respetarán precisamente porque no cediste ante su necesidad de controlarte o moldearte. Tu poder reside en tu capacidad de mantenerte firme cuando otros se doblan, de hablar con verdad cuando otros buscan complacer. Cultiva una presencia que permanezca fuerte incluso en tu ausencia, que tu nombre evoque respeto inmediato, que tu reputación te preceda. Como la sombra del dragón que Bruce Lee proyectaba, tu influencia debe extenderse más allá de tu presencia física. Recuerda, ser temido no significa ser cruel o despiadado. Significa ser tan auténtico, tan firme en tus convicciones,
tan consistente en tus acciones, que los demás reconozcan instintivamente tu poder. No un poder basado en la intimidación, sino en la inquebrantable certeza de quien conoce su propio valor. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo logró Bruce Lee convertirse en ese enigma indescifrable que desafiaba toda clasificación? No era solo un artista marcial, ni solo un actor, ni solo un filósofo. Era algo más profundo, más misterioso, y un hombre que podía adaptarse a cualquier situación sin perder su esencia. Un hombre que, incluso para sus más cercanos colaboradores, guardaba zonas de sombra impenetrables. ¿Cuál era realmente la filosofía secreta que le permitió convertirse en el dragón indestructible, cuya influencia trasciende décadas y culturas? 4. El hombre indescifrable, la filosofía del dragón oculto. En una era donde compartirlo todo se ha convertido en virtud, donde exponemos nuestra vida en tiempo real y donde la transparencia absoluta es celebrada como autenticidad, emerge una verdad incómoda que pocos se atreven a reconocer. Lo que fácilmente se comprende, fácilmente se controla. Desde pequeños nos han programado para buscar la aceptación a través de la comprensión. Explícate mejor, nos dicen. Háblame de ti, nos piden. Y así comenzamos una vida entera de justificaciones, explicaciones y confesiones que sin darnos cuenta van erosionando nuestro poder personal. Bruce Lee entendió como pocos el valor estratégico del misterio. En un mundo donde todos competían por atención mostrándolo todo, él cultivaba cuidadosamente lo que revelaba y lo que mantenía en las sombras. No era un hombre transparente, era un enigma viviente, y precisamente ahí residía una parte crucial de su poder e influencia. Piénsalo por un momento. Un libro abierto puede ser fácilmente anotado, subrayado, copiado y eventualmente descartado. Una vez que comprendemos completamente algo o a alguien, ese algo o alguien pierde su aura de fascinación. La familiaridad, como dice el refrán, engendra desprecio, o peor aún, indiferencia. Cuando nos volvemos completamente descifrables para los demás, les entregamos un mapa detallado de nuestras fortalezas y debilidades, de nuestros miedos y deseos, de nuestras estrategias y limitaciones. Sin quererlo, nos convertimos en piezas de ajedrez que otros pueden mover a su antojo, anticipando cada una de nuestras reacciones. La obsesión contemporánea con ser entendidos nos ha vuelto vulnerables en un nivel sin precedentes. Compartimos nuestros pensamientos más íntimos en redes sociales. Explicamos nuestras decisiones profesionales a cualquiera que pregunte. Revelamos nuestras técnicas y métodos a potenciales competidores. Y con cada nueva explicación, con cada nueva justificación, perdemos un poco más de nuestra fortaleza interior. Bruce Lee nunca explicó completamente su sistema de combate Jeet Kune Do. Nunca reveló todos sus métodos de entrenamiento. Nunca se dejó encasillar como simplemente un artista marcial o un actor o un filósofo. Era todas esas cosas y ninguna a la vez. Era agua tomando forma, imposible de contener en una definición única. ¿Has notado cómo las personas verdaderamente influyentes mantienen cierto aire de misterio? No es casualidad. Entienden instintivamente que el poder real no reside en ser completamente comprendido, sino en ser parcialmente indescifrable. Como decía Baltasar Gracián, no mostrarse demasiado ni abrir completamente el corazón. El misterio causa veneración. Cada vez que sentimos la necesidad compulsiva de explicarnos, debemos preguntarnos, ¿estoy fortaleciendo mi posición o la estoy debilitando? ¿Te estoy añadiendo valor o estoy devaluando mi presencia? La verdad incómoda es que la mayoría de nuestras explicaciones no nacen de la generosidad, sino de la inseguridad. El hombre indescifrable no vence porque sea más fuerte, vence porque nadie entiende de dónde viene su fuerza. Sus adversarios están constantemente desequilibrados, intentando descifrar un código que cambia justo cuando creen haberlo comprendido. Bruce Lee
Entendió que ser previsible que en combate significaba ser derrotado. Lo mismo aplica en la vida cotidiana. La verdadera maestría está en ser múltiple por dentro y opaco por fuera. Desarrollar una rica complejidad interior mientras mantenemos una apariencia serena e impenetrable. Como un iceberg, mostramos apenas una fracción de nuestro verdadero ser, manteniendo la mayor parte de nuestra masa bajo la superficie, lejos de miradas indiscretas. No se trata de engañar o manipular, sino de comprender el valor estratégico de la reserva. De entender que no todo merece ser compartido, que no toda pregunta merece respuesta, que no toda acusación requiere defensa. El silencio bien utilizado es un veneno que se destila lentamente en la mente del otro, generando respeto, intriga y en última instancia influencia. Bruce Lee cultivaba deliberadamente zonas de sombra en su personalidad pública, momentos en que se mostraba impredecible, reacciones que parecían desproporcionadas, silencios que generaban tensión. No era casualidad. Entendía que el misterio es magnético, que lo incomprensible atrae con más fuerza que lo familiar. ¿Cómo podemos entonces cultivar esta cualidad del dragón oculto? Comienza por la disciplina de no explicar tus métodos, solo demostrar tus resultados. Aprende a vivir cómodamente con el hecho de que algunos te malinterpretarán y comprende que eso puede ser una ventaja estratégica. Practica el arte de plantar dudas calculadas en la mente de los demás, no para confundir por confundir, sino para mantener un saludable nivel de imprevisibilidad que te proteja de aquellos que quisieran usar tu transparencia en tu contra. Reduce drásticamente tus explicaciones y justificaciones. Cada vez que sientas el impulso de aclarar algo, pregúntate, ¿es realmente necesario? ¿A quién beneficia esta explicación? ¿Estoy hablando por claridad o por inseguridad? Cultiva diferentes facetas de tu personalidad que parezcan contradictorias entre sí. Bruce Lee podía ser intensamente agresivo en un momento y filosóficamente sereno al siguiente. Esta aparente contradicción generaba una impresión de profundidad inalcanzable, de complejidad imposible de reducir a fórmulas simples. Recuerda, en un mundo donde todos luchan por ser completamente entendidos, el verdadero poder reside en ser parcialmente indescifrable, no por arrogancia o distanciamiento, sino por la sabiduría estratégica de saber que lo que fácilmente se comprende, fácilmente se olvida. El dragón oculto no se esconde por miedo, se oculta por estrategia. No teme ser visto. Elige cuidadosamente cuándo, cómo y ante quién revelarse. Y en ese control cuidadoso de su propia imagen reside un poder que trasciende lo físico, un poder que sigue ejerciendo influencia mucho después de que su presencia física se desvanece. Y hablando de influencia que trasciende lo físico, ¿alguna vez te has preguntado cómo es posible que décadas después de su muerte, Bruce Lee siga siendo una presencia dominante en la cultura mundial? ¿Cómo un hombre que vivió apenas 32 años logró crear un legado tan poderoso que continúa gobernando el imaginario colectivo incluso cuando su cuerpo físico hace tiempo se desvaneció? La respuesta podría encontrarse en un código secreto de influencia que pocos han logrado descifrar completamente. 5. El legado silencioso. Cómo Bruce Lee gobierna incluso después de la muerte. En la era digital, medimos el éxito y la trascendencia con métricas efímeras, seguidores, visualizaciones, aplausos momentáneos. Construimos nuestras vidas como monumentos de ruido, buscando desesperadamente que el mundo nos vea, nos escuche, nos recuerde. La obsesión contemporánea por dejar una verdad ancestral. Lo que realmente perdura no es lo que gritamos al mundo, sino las perturbaciones silenciosas que causamos en su tejido más profundo. Bruce Lee falleció hace más de 5 décadas. No tenía redes sociales. No dejó memorias extensas explicando cada aspecto de su filosofía.
No grabó innumerables entrevistas justificando sus métodos o revelando todos sus secretos. Y sin embargo, su presencia sigue siendo más poderosa, más vibrante y más influyente que la de millones de personas que hoy gritan desesperadamente por atención en cada plataforma disponible. ¿Cómo es posible? ¿Qué fuerza misteriosa permite que un hombre que vivió apenas 32 años continúe ejerciendo tal dominio sobre la cultura global? La respuesta nos desafía a repensar completamente nuestra noción de legado. El ruido que hacemos en vida raramente sobrevive a nuestra partida. Las declaraciones grandilocuentes, las explicaciones extensas, los intentos de controlar nuestra narrativa pública, todo eso se desvanece con sorprendente rapidez. Lo que permanece, lo que realmente perdura, son las perturbaciones profundas que causamos en quienes nos rodean, las preguntas que dejamos sin responder, los misterios que creamos con nuestra presencia. Bruce Lee entendía instintivamente esta paradoja. Mientras muchos de sus contemporáneos trabajaban incansablemente para impresionar a su público inmediato, él sembraba semillas para impactar generaciones enteras. No se preocupaba tanto por ser completamente comprendido en su tiempo, sino por crear un legado que resistiera el paso de los años, precisamente porque contenía capas que requerirían décadas para ser descifradas. Observa cómo funciona nuestra cultura actual. Cuanto más explícitamente alguien describe y justifica sus acciones, menos poderoso es su impacto a largo plazo. La persona que se vuelve completamente descifrable es, paradójicamente, la más fácilmente olvidable. Como un libro que revela todos sus secretos en la primera lectura, pierde su capacidad de fascinar una vez que ha sido completamente comprendido. El hombre previsible es rápidamente categorizado, archivado y reemplazado. Su transparencia total lo convierte en descartable. Bruce Lee, en cambio, era deliberadamente enigmático. Sus entrevistas dejaban más preguntas que respuestas. Sus demostraciones revelaban suficiente para inspirar, pero ocultaban suficiente para intrigar. Su filosofía combinaba elementos aparentemente contradictorios que invitaban a una exploración perpetua, no a una comprensión inmediata. Existe una verdad profunda que los antiguos maestros siempre han conocido. El mundo jamás recordará el ruido que hiciste, pero sentirá para siempre la perturbación de tu silencio. Los gritos se desvanecen, las vibraciones perduran, las explicaciones se olvidan, los enigmas persisten. Bruce Lee no solo dejó técnicas de combate, dejó misterios que seguimos intentando resolver décadas después. ¿Por qué su influencia sigue creciendo mientras otros maestros marciales de su época han sido relegados a notas al pie en libros de historia? Porque dejó más preguntas que respuestas, porque cada generación encuentra en él algo nuevo, algo que resuena con sus propias búsquedas y desafíos. Como un texto sagrado que revela diferentes significados a diferentes lectores, Bruce Lee se convirtió en un fenómeno multidimensional que trasciende cualquier interpretación única. Hay una sabiduría antigua que dice: nadie destruye lo que no entiende, nadie mata lo que no consigue sujetar. Bruce Lee construyó un legado que no puede ser destruido precisamente porque no puede ser completamente comprendido. Es demasiado complejo, demasiado contradictorio, demasiado profundo para ser reducido a fórmulas simples o explicaciones lineales. Y esa complejidad deliberada es la que garantiza su permanencia. ¿Cómo podemos entonces cultivar un legado que sobreviva a nuestra existencia física? La respuesta no está en hacer más ruido, sino en causar perturbaciones más profundas. No en explicar exhaustivamente nuestro método, sino en demostrar resultados que generen preguntas persistentes. No en buscar ser completamente entendidos, sino en cultivar un aura de misterio que invite a la exploración continua. Bruce Lee no era solo un hombre. Era un código que necesita ser descifrado.
Y cada generación encuentra en ese código elementos que resuenan con sus propias búsquedas y desafíos. Su legado perdura no a pesar de su prematura partida, sino en parte gracias a ella. La muerte preservó su misterio, impidió que se diluyera en explicaciones exhaustivas o que sucumbiera a las tentaciones de la fama excesiva. Para cultivar un legado duradero, debemos aprender a basarlo en profundidad, no en volumen, en calidad, no en cantidad. Debemos convertirnos en un misterio incluso para nosotros mismos, renovando constantemente nuestra esencia, desafiando nuestras propias certezas, evitando la comodidad de las definiciones estáticas. Vivir de tal forma que nuestro silencio continúa gobernando incluso cuando nuestra voz se apague. Crear obras que contengan suficientes capas para que cada generación encuentre en ellas algo nuevo, algo relevante, algo que responda a las preguntas de su tiempo particular. El verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que callas estratégicamente. No en lo que revelas, sino en lo que mantienes deliberadamente en las sombras. No en ser completamente comprendido, sino en ser perpetuamente explorado. Bruce Lee sigue gobernando desde el silencio porque comprendió que la inmortalidad verdadera no reside en monumentos físicos o en aclamaciones temporales, sino en convertirse en una pregunta que el mundo nunca termina de responder, en un enigma que cada generación interpreta desde su propia perspectiva. Y mientras reflexionamos sobre este legado silencioso que trasciende la muerte física, surge inevitablemente una pregunta crucial. ¿Cómo logró Bruce Lee mantener la disciplina interior necesaria para cultivar tanto poder? ¿Qué prácticas secretas, qué entrenamientos mentales prohibidos le permitieron desarrollar esa fuerza invisible que todavía sentimos décadas después? Existe un método oculto, una disciplina interior que pocos conocen, pero que podría transformar radicalmente nuestra capacidad de influencia y nuestra presencia en el mundo. 6. La autodisciplina invisible, el entrenamiento mental prohibido. En un mundo obsesionado con exhibir cada logro, cada sacrificio, cada momento de disciplina, se ha perdido una verdad antigua que Bruce Lee comprendió profundamente. El poder más auténtico se cultiva en silencio, lejos de miradas ajenas, en los territorios secretos de la mente. Nuestra sociedad moderna ha creado un culto a la disciplina visible. Publicamos nuestras sesiones de entrenamiento, compartimos nuestras dietas restrictivas, mostramos pruebas constantes de nuestro sacrificio y dedicación. Y con cada publicación, con cada demostración pública de voluntad, debilitamos silenciosamente el músculo que realmente importa, nuestra autodisciplina interior. Bruce Lee entendía algo que muchos hemos olvidado. La validación externa es un combustible que eventualmente se agota. El aplauso momentáneo, el reconocimiento pasajero, la admiración temporal. Todo eso proporciona una motivación efímera que se desvanece precisamente cuando más la necesitamos. La verdadera batalla nunca se libra bajo los reflectores. Se desarrolla en la oscuridad de nuestra mente, en esos momentos cuando nadie está mirando, cuando no hay recompensa inmediata, cuando solo nosotros sabemos si estamos manteniendo nuestros compromisos o sucumbiendo a la debilidad. Es ahí, en ese campo de batalla invisible, donde Bruce Lee forjó su verdadero poder. Mientras el mundo veía su extraordinario físico, su velocidad sobrehumana y sus habilidades marciales impresionantes, pocos entendían que éstas eran apenas manifestaciones externas de una disciplina interior mucho más profunda y poderosa. La punta del iceberg visible de un entrenamiento mental riguroso que permanecía deliberadamente oculto. ¿Por qué fracasamos tan a menudo en nuestros objetivos más importantes? Porque nuestra autodisciplina es superficial, dependiente de factores externos, el reconocimiento de otros, la motivación momentánea, el miedo temporal al fracaso público. Cuando estos factores desaparecen,
Cuando estamos solos frente a nuestros compromisos, es cuando descubrimos la verdadera fortaleza o debilidad de nuestra disciplina interior. El autosabotaje te emerge precisamente en esos momentos privados, cuando nadie está mirando, cuando podríamos saltarnos ese entrenamiento crucial, cuando podríamos procrastinar esa tarea vital, cuando podríamos traicionar silenciosamente nuestro compromiso interno. Y es en esos momentos decisivos donde la autodisciplina invisible marca la diferencia entre la mediocridad y la grandeza. El conflicto entre quién realmente somos y quién fingimos ser ante los demás consume una cantidad enorme de energía vital. Mantenemos una fachada de disciplina y determinación mientras internamente luchamos con dudas, miedos y resistencia. Esta disparidad no solo drena nuestra fuerza, sino que eventualmente crea una fractura en nuestra identidad que resulta insostenible. Bruce Lee llegó a una comprensión profunda que pocos alcanzan. El mayor poder de un hombre no es ser amado ni ser temido. Es ser inacabado, inalcanzable, imposible de ser completamente descifrado. No es una cuestión de engaño o manipulación, sino de profundidad auténtica, de cultivar una riqueza interior tan vasta que ninguna observación externa podría captarla completamente. Mientras las cámaras capturaban sus movimientos físicos, Bruce Lee cultivaba silenciosamente su mente. Leía vorazmente, escribía extensos diarios filosóficos, meditaba regularmente y sometía sus pensamientos a un escrutinio riguroso que raramente compartía públicamente. No era casualidad. Entendía que la verdadera autodisciplina debe permanecer parcialmente oculta para mantener su poder. ¿Por qué este entrenamiento mental permanece prohibido en nuestros tiempos? Porque contradice directamente los valores contemporáneos de exposición constante, gratificación inmediata y validación externa. Porque exige un compromiso con el crecimiento invisible que nuestra cultura de exhibicionismo no puede comprender ni valorar adecuadamente. La autodisciplina invisible comienza con prácticas diarias que nadie más necesita conocer. Compromisos privados que mantienes incluso, especialmente, cuando no hay testigos que puedan aplaudir tu dedicación. Puede ser la meditación al amanecer, la lectura profunda antes de dormir, el control mental durante momentos de estrés o simplemente el cumplimiento riguroso de las promesas que te haces a ti mismo. Bruce Lee mantenía rituales privados que pocos conocían, momentos de introspección intensa, ejercicios de visualización, prácticas de control emocional que realizaba religiosamente, sin necesidad de compartirlos o exhibirlos. No eran para impresionar a otros, eran para fortalecerse a sí mismo. El verdadero poder de esta autodisciplina invisible es que se vuelve independiente de los factores externos. No necesita aplausos para mantenerse, no requiere reconocimiento para fortalecerse. Se convierte en una fuente autónoma de poder que permanece estable incluso cuando todo a tu alrededor es caos y confusión. ¿Cómo podemos entonces cultivar esta fuerza interior que Bruce Lee dominaba? Comienza por crear compromisos contigo mismo que nadie más necesita conocer. Pequeños desafíos diarios que solo tú sabes si estás cumpliendo. Luego, mantén esos compromisos especialmente cuando no hay recompensa inmediata, cuando el beneficio es puramente interno y a largo plazo. Aprende a disfrutar del proceso invisible de fortalecimiento mental. Encuentra satisfacción en saber que estás construyendo una reserva de poder que la mayoría no posee, simplemente porque la mayoría no está dispuesta a trabajar sin aplausos. Como decía Bruce Lee, el enemigo más peligroso es aquel que no tiene nada que perder. Y quien ha desarrollado una autodisciplina invisible no depende de la validación externa. Por lo tanto, no tiene nada que perder cuando ésta desaparece. Cultiva deliberadamente áreas de tu vida donde tu excelencia permanezca privada. Habilidades que perfeccionas en silencio, conocimientos que adquieres discretamente, fortalezas que desarrollas lejos de miradas ajenas.
no para ocultarlas por inseguridad, sino para protegerlas hasta que hayan madurado completamente. La paradoja final de esta autodisciplina invisible es que, aunque permanece parcialmente oculta, sus efectos se manifiestan inevitablemente en cada aspecto de tu vida. Como las raíces invisibles de un árbol majestuoso, no las vemos directamente, pero son precisamente lo que permite que el árbol se eleve con fuerza imponente hacia el cielo. Bruce Lee comprendió que la verdadera fuerza no necesita anunciarse constantemente. La autodisciplina auténtica no busca validación, simplemente se manifiesta en resultados extraordinarios que hablan por sí mismos. Y quizás esa sea la lección más valiosa que nos dejó. El poder real no está en lo que mostramos al mundo, sino en lo que cultivamos en silencio, en la disciplina invisible que transforma nuestra esencia desde dentro. ¿Estás listo para abandonar la necesidad de validación externa y comenzar el camino hacia una autodisciplina verdadera? ¿Preparado para entender que el primer paso hacia el poder real es aprender a cultivar fuerza en silencio, como un dragón que acumula poder en la oscuridad antes de revelar su verdadera naturaleza al mundo?